¿Cómo vamos? 10:02 minutos, casi exactamente a esta misma hora del sábado pasado, editorializábamos sobre lo no excluyente, pero sí por completo prioritario, de declarar declarar y efectivizar la emergencia alimentaria. Y en la semana el tema se expandió, por supuesto no porque lo haya dicho uno, pero creo que vale la pena insistir con eso, por aquello que también decíamos el sábado anterior, acerca de que frente al hambre, porque es eso, no puede haber más prioridad que esa. Un lector del diario, creo que fue, dijo algo así como que pasa que el hambre para muchos de nosotros, seguramente la mayoría, hablo de uno, del equipo de uno, de ustedes, hambre es nada más que una palabra, entonces cuesta asimilarlo. Todo este introito viene a cuento de que vamos a hablar de lo demás, aunque lo incluya. Lo demás empieza porque ya no hay gobierno, en la acepción de que se comanden cosas determinantes que despierten mínima confianza. Pero todos, virtualmente todos, es una figura, todos en el ámbito analítico profesional, aunque nadie más que los voceros oficialistas, y exceptuando por supuesto a la gente que pasa hambre o padece de otros modos esta catástrofe, hacemos como que. Hacemos como que alguien gobierna en el sentido orientador de la palabra, en el aspecto de que aún queda alguna figura, de que aún quedara alguna figura al frente, con eficacia básica. Al presidente gracias si le guardarán respeto los mozos de su servicio personal. Desde el núcleo del gran empresariado que le dispensó expectativa pública, advierten que al reperfilamiento lo descubrieron, para no decir que se la chorearon. Heidi y el alcalde porteño, la una perdida por perdida y el otro porque ve venir que la ola es capaz de arrastrarlo, se despegan de Cruz Diablo ya manifiestamente. La panquequería periodística oficial acaso se inquiere, tarde y sin solución posible, si el mercenarismo tiene salida. Y el escrutinio definitivo aumentó la distancia del Frente de Todos a 16 puntos y en un colmo de la ensoñación, con Macri balconeando en soledad absoluta en Casa Rosada el sábado pasado, delante de unos cientos, con suerte unos miles de adherentes que apenas se abigarraban hasta la pirámide, decían que mejoró el ánimo de Ex Cambiemos. Hacemos como que Macri no es de la Rúa porque se trata de que complete su mandato para no cargar con el sayo de que se lo cascotee en dirección golpista. Hacemos como que es cuestión de escrutar la respuesta de los mercados, cual si no fuera que el mundo entero habla del default argentino. Hacemos como que vale la pena interpretar la cifra del riesgo país como si al cabo no fueran lo mismo alrededor de 800 o 2.500 puntos, siendo que la lluvia de inversiones macrista es la del país emergente más aislado del mundo. Hacemos como que no se sabe que Macri es un sujeto derrumbado, sin reacción, según confiesan ya sin
mayor ocultamiento quienes acceden a él. ¿Hay algo peor que no contar con la solidaridad cardinal de quienes lo acompañaron hasta acá, hasta la entrada del cementerio? Que apenas si piden el off the record. Hacemos como que no puede ser que todo vuelva a terminar como se sabía de sobra que terminaría. De vuelta. Un par de tweets que circularon en estas horas resumieron este espectáculo de derrumbe macrista con una mordacidad quizás óptima. En orden cronológico, uno decía que este es el único gobierno de la historia que, cuando llegó, le echó la culpa al que estaba, y que cuando se va, le carga la culpa al que viene. Y el otro apuntó que Juntos por el Cambio cambió su eslogan, su identificación. Ahora es Juntos por el Control de Cambios. Este último, el segundo, tiene tanto de chiste como de trompada que interpela a los engañadores seriales de la Alianza Gorila. Incluso los gurús habituales del denominado pensamiento económico ortodoxo, es decir, los neoliberales fanáticos, que hasta acá surtieron de argumentos a la banda de CEOs que gobierna, todavía gobierna, hasta esos piden restricción al casino de entrada y salida de capitales. Acaba de ocurrírseles a esos que la sangría de dólares tiene que ser frenada, que el Estado intervencionista debe volver de alguna manera, aunque sea en la coyuntura, que hay que buscarle la vuelta a no llamarlo cepo, que el kirchnerismo en una de esas tenía razón, que el inepto es Macri. O el oficialismo quema por fin su manual del mundo inversor que apoya al amigote inservible, como para jugar la última carta de llegar hasta diciembre. ¿Dónde queda diciembre? O esto acaba antes de tiempo, con la fuerza ganadora debiéndose hacer cargo del desastre. Nada que no se conociera. La derecha endeuda salvajemente y después tiene que venir el populismo a salvar las papas. El horrible final de Macri representa por un lado el destino inevitable de una sarta de ignorantes que leyeron al capitalismo actual como la simpleza del apoyo corporativo al bandido, amigote. Pero Macri, si es por eso, ni llegó a ser Menem. Por otro lado, y por la positiva, escenifica que en el pueblo argentino, ya hemos hablado de esto, hay una sustancia simbólica de lucha, de memoria, bien que a veces temblequeante, de mucha historia distintiva, susceptible de generar sorpresas cuando se cree que todo está decidido. Esto, sin embargo, es ante todo para el consumo de la sociología política. Interesante, pero no sirve a las urgencias justamente sociales. Digámoslo de una vez, u otra vez, porque ya fue señalado tras el resultado de unas elecciones en que billetera mató galán, encuestas amainadas y estrategias de comunicación digital invencibles, según las cuales el hambre y los padecimientos masivos cederían paso a que el gobierno más corrupto de la historia democrática, impondría a su lucha contra la corrupción. Digamos de una vez que la responsabilidad de no promover la salida anticipada del gobierno tiene el límite de que cada día, con tamaña ineptitud y perversión en cabeza del Ejecutivo, continúe sumándose ahogo popular. Por supuesto, es una angustia que no cambiará ni cambiaría en sufrimiento cotidiano concreto,
si el presidente renuncia y se adelanta un par de semanas la elección de octubre, pero tampoco es racional que pueda seguirse así con un gobierno que ya no es tal. Otra vez también la emergencia alimentaria y sanitaria debe ser efectivizada de inmediato, como mediante mecanismos que decisión política y pericia técnica dirán. Hoy le vamos a dedicar una buena parte del programa al tema. Da vergüenza reiterar esto, de que no hay otra prioridad que enfrentarse al hambre. Más luego, nos parece, no puede o no debe ser que la salvación institucional sea a costa de seguir manteniendo la mentira de que hay gobierno y de que, como si fuera poco, el discurso oficial llama al diálogo y la responsabilidad opositora, mientras ese mismo discurso convoca a la violencia de decir que la culpa es de los Fernández. Lo que se vio en la fallida conferencia de prensa, ni terminó de ser eso, de Hernán Lacunza, o Yacunza diría Carrió, cuando anunció el default selectivo, es casi indescriptible. No hay antecedentes de un ministro de Economía, ni siquiera se intitula así en lo nominal, que haya arrancado del anuncio de medidas inservibles con un panfleto barato, cursi, de acusación política a los vencedores electorales. Trastabilló en cada oración. Leyó lo que él mismo no creía, porque los sentimientos no se leen, se cuentan. Fue y es el símbolo expuesto del vacío de poder, completado con Macri al día siguiente, hablando de que su prioridad es cuidar a los argentinos. Se le busca la vuelta a si el Fondo Monetario desembolsará los 5.400 millones de dólares que iban a llegar en septiembre, a por qué un tuitero compulsivo como Trump permanece en silencio sobre la situación argentina desde el mismo 11 de agosto, a la solidez de unas reservas que siguen quemándose a mansalva a cambio de nada que no sea dejarle al futuro gobierno un muerto inédito. Es una falta de respeto al mejor sentido común, porque hay otros sentido común, afirmar que la oposición no hace todo lo posible para evitar incendios mayores. ¿Qué pretende el oficialismo, además? Que se permanezca mudo frente a las agresiones permanentes de sus voceros más reconocidos, que se calle la obviedad de que están desangrando a este país, que se le exprese al fondo la vocación de asistir impávidos a esta debacle. Como escribió el colega Martín Rodríguez, a quien vale volver a citar, porque lo hicimos hará mes y pico, Cambiemos estaba íntegramente preparado para todo, menos para una oposición sensata, que se desengrietó a sí misma. Mauricio Macri es un hijo de la democracia. Lo sabe y lo mastica. Pero el día después de la derrota, Macri fue Macri. No fue un político. Aunque todos los políticos tienen un día así. Macri no lo podía creer. Pero lo tuvo que creer. Salió con los tapones de punta a confirmar los cientos de prejuicios que se amasaron a su sombra. Recuerda el periodista Mario Weinfeld que el Papa Juan Pablo II sufrió un atentado que casi le cuesta la vida. Como todo papa, vivía forzado al manejo de un puñado de idiomas, por lo pronto el italiano, y muchos recordamos que supo también esbozar el español. El día que le dispararon, mientras su vida empezó a colgar de un hilo, y esto es lo que subraya Weinfeld, gritó en polaco, en su lengua madre.
El día después de la derrota, mientras su carrera y su futuro político empezaron a colgar del hilo, Macri habló en su lengua, la de su clase. Macri seguirá gritando en polaco. Mientras tanto, él, sus adláteres y sus militantes del odio deberían agradecer profundamente a la oposición, al sindicalismo, a los movimientos sociales, que no precipiten lo inexorable, aunque nunca a costa de ser cómplices.